Aiden no era de los que se quejaban, pero sabía cuando le tocaba la peor parte. Vivía con sus dos padres y su mascota. Su padre era una cáscara pálida, escuálida y patética de hombre. Y su madre era musculosa, ancha y de tipo muy enérgico. Como las probabilidades estaban en contra de su padre, las cosas no siempre iban bien al final del día. Su padre a menudo yacía en el sofá, magullado y cansado. Aiden preguntaba, pero ambos sabían lo que estaba pasando. Su madre tenía una perspectiva violenta de las cosas. Si las cosas no salían como ella quería, recurría a la violencia. Recordaba cómo corrió a casa un día a su pequeña casa blanca en el bosque, golpeado de la escuela. Su padre, por supuesto, corrió a revisarlo, pero su madre rápidamente lo apartó empujándolo. Aiden seguía murmurando entre sus lágrimas saladas, explicando cómo una chica lo había golpeado. Ella se burló de él y le dijo lo que debería haber hecho a la persona que lo golpeó. Y entonces lo dijo. No hay lugar para los débiles en un mundo como el nuestro. Su mente se detuvo en esas palabras, reflexionando sobre ellas una y otra vez. Todavía hoy, a los 17 años, Aiden Carter no entendía lo que ella había querido decir. Los pasos de su madre rompieron su concentración y el silencio en toda la casa. Sin dudar, rápidamente se cubrió las orejas con fuerza con las manos, tratando de apartar el mundo. Desde que tenía 10 años, recordaba el término misofonía, que pasaba de su médico a sus padres. Aiden siempre había odiado los sonidos. Normalmente huía de la escena y después se sentía muy angustiado durante mucho tiempo si oía mucho ruido. El médico había advertido que esto convertiría a Aiden en un niño enfadado, pero ese problema nunca ocurrió. Subió corriendo las escaleras, de 2 en 2, y entró en una pequeña habitación. Un pequeño husky negro estaba sentado en su almohada. Este era On, el cachorro de 8 meses. Aiden adoptó a On cuando el perro tenía aproximadamente un mes. Sus padres pensaron que, como estaba solo y callado con demasiada frecuencia, necesitaría algo para asegurarse de no estar completamente aislado del mundo. Amaba a su mascota entrañablemente. Al fin y al cabo, era una de las pocas cosas que amaba. Aiden se sentó y subió a On a su regazo, acariciando suavemente el pelo del perro negro con los dedos. Una vez más, los pasos de su madre crujieron al subir las viejas escaleras de madera. Había estado esperando antes de que comenzara el coro de gritos y portazos, aunque nunca llegó. Esta es la calma antes de la tormenta, pensó Aiden para sí mismo mientras miraba la puerta cerrada. On sintió la angustia de su amo y miró la puerta de madera cerrada, gruñendo suavemente como si él también estuviera inquieto. Su madre abrió la puerta y asomó la cabeza, sosteniendo una bolsa de galletas y otros pasteles varios en la mano. «Oye, te traje galletas». Lanzó la bolsa y él la cogió rápidamente, dejándola a un lado. Sus ojos color azafrán se encontraron con los de ella, verdes. No se parecía tanto a su madre como a su padre. Tenía la complexión musculosa de su madre, que se desarrolló con el tiempo como su madre quería. Sin embargo, tenía la estructura facial de su padre. También tenía ese pelo color carbón y esos ojos sin vida. Podría haber sido modelo si su cuerpo no estuviera cubierto de cicatrices y quemaduras. Asintió y desvió la mirada. Podía sentir sus ojos fijos en su alma y rápidamente miró con furia su pared, que estaba cubierta de pósteres. «Buenos días, madre», respondió cortésmente con una especie de gruñido áspero. Ella se encogió de hombros y se rió. Mientras viviera en su casa, seguía bajo sus reglas. Miró dentro de la bolsa, sacando lentamente solo las galletas de azúcar con Hershey Kisses en el centro. Esas eran las que más disfrutaba. Las devoró rápidamente y puso la bolsa en alto donde On no pudiera alcanzarlas. Se sentó rápidamente y se preparó para los horrores que le esperarían abajo. Bajó corriendo los escalones y deambuló.
Su padre veía el partido de golf en silencio y su madre preparaba la cena. Este era uno de esos momentos que ocurren una vez cada mucho tiempo, donde todo y todos estaban en paz. Aunque sabía que no duraría mucho, se sentó junto a su padre y miró el partido. La cena estará lista pronto. Quiero que sea una bonita noche de cena familiar. Así que levanten el trasero y únanse a mí en la mesa. Aiden rodó los ojos con fastidio y desvió la mirada, pero rápidamente accedió. Su padre no dijo ni una palabra. No necesitaba hacerlo. Esperaron a que su madre terminara y todos se sentaron alrededor de la mesa de roble. On se sentó entre las piernas de su amo, esperando pacientemente a que Aiden le deslizara un poco de comida de vez en cuando. Durante la cena apenas se dijo nada y ni siquiera se notaba que vivía en un hogar terrible. Aiden comió su pastel de carne lenta y silenciosamente y terminó las guarniciones de maíz y puré de patatas. Se excusó y fue al fregadero para lavar su plato. Aiden podía oír a sus padres hablar en voz baja a sus espaldas, aunque sus oídos sensibles podían captar su conversación. «Henry, tienes que hacer algo con ese maldito perro». Aiden se tensó, pero resistió el impulso de hacer notar que estaba angustiado. Su madre amó al perro las primeras semanas, pero luego empezó a odiarlo y estaba ansiosa por encontrar una manera de deshacerse de él. Siguió fregando los platos hasta que pudo distinguir su reflejo en uno de los platos, ahora impecables. «Sabes que ama a ese perro, Sandy. No nos hace daño. Es bueno para los problemas sociales de Aiden. Por eso lo adoptamos, ¿verdad? Si hace daño. Se comió mis sandalias y se orinó en mi habitación. Deshazte de él o lo haré yo». Se levantó después de la discusión, con su paciencia peligrosamente baja. Empujó su silla bruscamente y fue a limpiar su plato. «Henry, ve ahora», dijo, fingiendo una expresión tranquila, lanzando miradas penetrantes al padre de Aiden mientras éste no miraba. Henry dudó, luego se levantó rápidamente y caminó hacia la habitación de Aiden. El padre de Aiden bajó con el perro pequeño en brazos. On empezó a forcejear y mordió uno de los dedos de Henry. Soltó rápidamente al perro pequeño y On se quedó allí ladrando y lanzando dentelladas a la madre y al padre de Aiden. Ella ni siquiera le daría una oportunidad a On. En la casa de los Carter, tienes una oportunidad. Si la echas a perder, estás fuera. Te mordió, Henry. Vamos a sacrificar a ese maldito perro ahora mismo. Ordenó a su marido con un destello de ira en los ojos, como si fuera a gastar dinero en el perro cuando podía matarlo ella misma en el patio trasero. Aiden pataleó y forcejeó contra ella, pero fue inútil. Nada de lo que hizo o pudiera hacer ayudaría en esta situación, ni impediría lo que iba a pasar. Henry la miró casi tan desesperado como Aiden, intentando hacerla cambiar de opinión, pero fue en vano. «No tienes que sacrificarlo», gritó Aiden mientras su madre intentaba gritar por encima de él. Perdió el control de su cuerpo por un momento, y era solo el forcejeando. Simplemente se observaba a sí mismo. Parecía un monstruo, o un animal salvaje. Arañó los brazos de su madre y casi estaba seguro de que ella lo castigaría después por luchar contra ella. «Mordió a tu padre. Tiene que estar rabioso. Henry, llévatelo atrás y hazlo», señaló el patio trasero. El padre de Aiden fue lentamente al patio trasero, llevando al perro pequeño en brazos, sujetando firmemente el hocico del perro con una mano. Aiden ya no sabía qué hacer. Su corazón se apesadumbró al ver al perro pequeño retorcerse por su vida. Henry ató al perro y fue al cobertizo, cogiendo un viejo hacha. «No. Por favor. Lo que sea, por favor». Aiden comenzó a llorar. Su madre se acercó a la ventana y puso su cabeza contra ella. «Por eso los seres débiles no pueden sobrevivir en nuestro mundo», dijo sin corazón, con una mirada inexpresiva pegada a la cara.
El hacha se levantó y luego bajó. La sangre voló por el aire como lluvia y las entrañas del perro se derramaron sobre la hierba húmeda del atardecer. El rostro de Aiden tenía una expresión de horror mientras todo su cuerpo empezaba a temblar ligeramente. El traqueteo de las cadenas por la lucha del perro se había detenido. Todo el ruido se había detenido. Su corazón se hundió por completo. Su padre, el hombre al que amaba y en quien confiaba, lo había traicionado y destruido su confianza en un instante. Su madre soltó a Aiden y luego subió las escaleras, dándoles las buenas noches a todos. Henry entró en silencio, mirando al suelo. Aiden. Yo. Aiden lanzó su mano contra el rostro de su padre, con lágrimas corriendo por el suyo propio. Los ojos de Aiden estaban rojos brillantes y su labio temblaba mientras le gritaba a su padre, enfureciéndose aún más por el ruido. ¿Dónde estaba el padre que conocía cuando más lo necesitaba? ¿Dónde estabas? Dijiste que siempre estarías ahí para mí. ¿Dónde estabas entonces? Alzó la voz y señaló afuera, hacia el hacha, todavía clavada en la tierra ensangrentada con el perro pequeño tendido a su lado. Su padre mostró una expresión derrotada, sabiendo que nada de lo que pudiera decir o hacer haría que su único hijo lo perdonara de nuevo. No se hincó de rodillas y sollozó entre sus manos, tratando de ahogar los sollozos, pero solo se hacían más fuertes con cada minuto. Henry lo miró por un rato. Quiso decir algo. Después de rendirse, se marchó con un sentimiento de culpa ardiendo en el pecho. Aiden se desmayó en el suelo después de llorar un rato. Cuando se levantó, eran las 10:30 de la noche. Se levantó y luego tropezó hacia su habitación, sin ganas de dormir solo esa noche. Subió lentamente las viejas escaleras una vez más. Se arrastró hacia su habitación, hundiéndose de rodillas frente a su cama. Apoyó los brazos, enterrando el rostro en las mangas. Sollozó, asimilando la realidad. On estaba muerto. Arqueó la espalda para enterrarse más en sus mangas y dejar salir todas sus emociones reprimidas. Nunca fue realmente el tipo de persona que se expresaba abiertamente. Pasó los dedos por su pelo negro como la noche, sujetándose la cabeza. Tenía miedo de que, si no lo hacía, simplemente explotaría de rabia hacia sus padres. Aiden habría recibido el golpe por On. Habría saltado el almuerzo, la cena. Por Dios, se habría muerto de hambre por su mejor amigo. Sin embargo, no pudo hacer nada. Sabía que iba a pasar un día. Simplemente no sabía que pasaría tan pronto. Lentamente, sus ojos se pusieron pesados y se quedó dormido rezando para que ese día fuera solo un sueño. Aiden se despertó y bajó las escaleras. Miró a su alrededor, esperando el rasguño de pequeñas patas en la puerta. Pero nunca llegó. Comió en silencio, desayunando solo, sosteniendo un trozo de tocino grasiento entre los dedos, listo para soltarlo para On. Pero la cola que se movía nunca golpeó ninguna de sus piernas. Estaba solo. Cada día era igual. Se despertaba, se duchaba, comía y luego volvía a la cama. Permanecía acostado hasta que llegaba la noche. Este comportamiento continuó durante muchas semanas. Y su madre y su padre no se dieron cuenta. Como si les importara. Aiden pensaba para sí mismo mientras yacía bajo sus sábanas azul marino. Habían pasado unas 3 semanas desde que mataron a On. Aiden se sentó y miró por la ventana. Llovía a cántaros afuera. Los charcos cubrían su patio. Se levantó, caminó hacia su armario y eligió una camiseta blanca y un par de pantalones de chándal grises manchados y rasgados. Bajó corriendo las escaleras y se sentó en el sofá. Miró a su alrededor y notó que la puerta del garaje estaba abierta. Se levantó y caminó hacia ella, asomando la cabeza. El olor a aceite y el olor general a garaje rancio le llenaron la nariz.
Su padre estaba sentado en un cubo invertido, trasteando con algo entre los dedos. Notó a Aiden y luego le dedicó una pequeña sonrisa. «Oye, Aiden. ¿Por qué te has levantado tan temprano? Iba a dejarte dormir un poco más». Se encogió de hombros y volvió a mirar la cosa entre los dedos de su padre. Aiden se acercó y se sentó en el suelo a su lado. Empezó a temblar un poco de nuevo. Asesinato. Asesino. Traidor. Esas palabras abarrotaron sus pensamientos mientras estaba sentado contra el frío suelo de cemento. Aiden miró a su alrededor y asimiló su nuevo entorno. Nunca se le permitió realmente entrar en el garaje. Tenía demasiados objetos afilados que Aiden podría haber cogido y haberse apuñalado a sí mismo o algo así. Solían ser mejores padres, pero con el tiempo simplemente se rindieron. ¿Por qué se molestarían en tratar la basura como si valiera algo? En fin, siento mucho lo de tu perro. Su padre murmurando en voz baja. Para que si la madre de Aiden estuviera cerca, no oyera. Traidor. Traicionado. Las palabras lentamente empezaron a empañar su visión, en las paredes, en el suelo, en todas partes. Empezó a mirar a su alrededor rápidamente y se levantó, sintiéndose mareado. Miró a su padre, con los ojos blancos cremosos y sangre goteando por su cara desde los ojos y la nariz. Aiden retrocedió y se cubrió la boca, tratando de no vomitar por la horrible visión. Su padre se levantó y extendió una mano hacia él. Aiden gritó y forcejeó en su agarre. Cerró los ojos y gritó. Cuando los abrió, todo estaba como solía ser. Las palabras habían desaparecido, la sangre no estaba en las mejillas de su padre y los ojos de su padre tenían su color pizarra habitual. ¿Aide? Su padre tenía una expresión de preocupación en el rostro. Aiden miró a su padre y luego apartó sus manos. Salió rápidamente del garaje, giró la esquina y subió corriendo las escaleras, prácticamente volando por ellas. Corrió a su cama y luego se lanzó sobre ella, cerrando la puerta y cubriéndose los ojos. No fue real, ¿verdad? No podía decir lo que acababa de pasar, pero sabía que no le gustaba. Lentamente, Aiden empezó a tener estas visiones con más frecuencia, cada una peor que la anterior. Empezó a salir para ver el cadáver de Olm, que su madre se había negado a limpiar. Un día, recogió el cuerpo medio descompuesto y entró en la casa. Caminó hasta su habitación y se sentó en la cama, pasando los dedos por el pelo como solía hacer. Dormía con el cadáver del perro, luego lo escondía debajo de la cama al llegar la mañana. Su madre notó que algo andaba mal, pero era demasiado tacaña para pagar terapia o siquiera molestarse en llevarlo a alguna parte. Aiden lentamente empezó a pudrirse por dentro. Si su madre le decía algo, tardaba minutos en reconocerla y responder. Culpaba tanto a su madre como a su padre por la muerte de Olm. Traicionado. Traicionado. Las palabras empezaron a dar vueltas por la habitación de nuevo. Empezó a temblar y a reírse en voz baja. No podía parar por mucho que quisiera. Era débil, después de todo, ¿no? Así que sería culpa suya. Los seres débiles no pertenecen a nuestro mundo. Sacó el cuerpo del cachorro, agarrándolo con firmeza y agitándolo violentamente. Empezó a gritar y a llorar, mirando los pequeños ojos negros del cachorro fijos y sin vida en la nada. Merecías morir. Te lo merecías. Eras débil y no eres nada. Soltó el cadáver y miró a su alrededor. Algo brillando afuera llamó su atención. Las cadenas y el hacha clavada en la tierra. Bajó las escaleras y salió por la puerta hacia ambas armas. Sacó el hacha de la tierra, sujetándola firmemente en una mano. La alzó, dejando que la luz del sol se reflejara en su hoja oxidada y manchada de sangre.
Envolvió las cadenas alrededor de sus brazos, dejando que parte colgase suelta de su brazo. Miró de reojo a su casa. Su madre y su padre probablemente estaban durmiendo. Era sábado, después de todo. No tenían que trabajar los sábados. Abrió la puerta de par en par, luego caminó alrededor asegurándose de que estaba en lo cierto sobre su presencia. Subió las escaleras lentamente, en silencio y con sigilo. No solo le encantaba, sino que se le daba bien. Abrió la puerta sigilosamente, encontrándolos a ambos durmiendo en silencio. Desenvolvió la cadena de su brazo y la envolvió alrededor de sus cuellos. Atando un extremo firmemente al poste de la cama, los débiles no pertenecen aquí, susurró. Mientras sus párpados se abrían temblorosamente, tiró de la cadena con fuerza, haciendo que ambas cabezas salieran volando y cayeran de la cama. Sonrió salvajemente mientras sus ojos empezaban a temblar violentamente al ver la escena. Su rostro estaba pálido y manchado de sangre, con sus ojos desorbitados mirando los cadáveres inertes. Su camiseta estaba rasgada y la sangre estaba salpicada por ella. Sus pantalones de chándal grises colgaban holgados a sus pies, que estaban sucios por haber salido sin zapatos. Aiden retrocedió lentamente saliendo de la habitación, dando un portazo. Se estaba enardeciendo. Gritó y aulló, finalmente libre de la maldición en la que había nacido. Miró a su alrededor y luego corrió por el pasillo. Cogió el cadáver de su perro, lo metió en una bolsa y bajó a saltos por las escaleras. Se miró de reojo en el espejo. Un chico alto, esbelto y ensangrentado, con piel pálida y pelo negro como el carbón, lo miraba salvajemente. Caminó temblorosamente y arrojó el hacha contra el espejo, enviando trozos que volaban como estrellas por el cielo. Se rió del joven que solía estar parado frente a él. ¿Es demasiado difícil para ti ahí afuera? Quédate dentro con el resto de esta gente débil y patética. Tu tiempo ha llegado a su fin. Al salir por la puerta, se rió para sí mismo, haciendo girar las cadenas en círculo y sosteniendo el hacha en una mano. Vecinos de las otras casas vinieron a visitarlos días después, encontrando el desastre que solía ser conocido como el hogar de los Carter. Una niña pequeña, Mary, se aferraba con fuerza a la mano de su madre mientras miraba la casa. Todavía era demasiado joven para entender lo que pasaba, pero no se le permitía quedarse sola en casa. Después de que su madre y su padre inspeccionaran la casa, todos se fueron a casa. No volvieron a decir ni una palabra de lo sucedido. Cenaron juntos, comieron pollo a petición de Mary y siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. «Mami, ¿podemos volver a ver a Kira mañana?» Mary gorjeó al preguntar a su madre felizmente. «Sí, podemos si Kira y su madre no están ocupadas. Asegúrate de lavarte los dientes y luego ve a la cama», respondió su madre y luego caminó hacia su propia habitación. Los pasos de la niña pequeña se apresuraron escaleras arriba y corrió hacia el baño. Se lavó los dientes y después de terminar sonrió de oreja a oreja en el espejo. Caminó hacia su habitación, luego se detuvo en el umbral cuando vio una figura oscura de pie en la esquina. La luz brillaba en las cadenas que estaban fuertemente envueltas alrededor de los brazos de la figura. ¿Hay alguien ahí? Caminó lentamente hacia la esquina, con vacilación. ¿Puedo ayudarte? La figura se acercó y lentamente envolvió las cadenas alrededor de su cuello. No, ni siquiera puedes ayudarte a ti misma. Tiró de las cadenas con firmeza y la habitación se llenó de un silencio repentino.